Hola, sean bienvenidos a nuestro podcast en el cual hablaremos sobre el tema del ser ciudadano. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo lo define la Constitución política? Y más sobre el tema relacionado. Los invitamos a escucharlo y esperemos que les guste. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, Mon, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué Ahora te bueno. voy a comentar sobre el surgimiento del ser ciudadano con base a su historia y cómo fue su proceso para que como hoy en día somos catalogados como un ciudadano. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, ya que es algo muy importante. Sí, es un tema muy importante que lo hemos visto en noticias, lo hemos visto en los libros, en las leyes, en la Constitución también, sin olvidar también. Eh, en muchos lados lo hemos visto. O sea, en cierta parte conocemos solo un concepto de lo que es ser ciudadano. No sabemos que es un tema muy amplio, que abarca muchos aspectos, tanto jurídicos, civiles, eh, en la sociedad y también filosóficos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, está muy bien. Ahora, inicio con el tema de ser ciudadano viene desde las civilizaciones antiguas, como te acabo de decir, en las sociedades de Grecia, de los romanos, de Atenas, o sea, lo vemos en la mayoría de estas civilizaciones que se fueron progresando con el paso del tiempo, donde solo algunas personas que eran ciudadanos en esas civilizaciones tenían los derechos civiles, o sea, y también políticos y económicos, en donde se aludía que si eras rico era porque eras un ciudadano, porque ni pensar que un esclavo fuera rico, o sea, aunque se escuche golpeado, pero era cierto, si eras esclavo no tenías ningún derecho, o sea, ni eras catalogado como ciudadano. Ahora, en la polis de Atenea se consideraba ciudadano a los hijos de padres y madres atenienses que pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército, como ahora que nosotros tenemos la obligación de participar en estas fuerzas militares, en la Fuerza Armada, eh, en participar con nuestra cartilla militar para los hombres. Ahora con las mujeres, pues no es algo opcional, se podría decir. Por otro caso, los ciudadanos romanos eran llamados civis romani, los cuales se les imponían el derecho romano. El hecho de que fueras un ciudadano romano tenías una posición muy privilegiada, pues en relación con las leyes, como te digo, en el estatus social, tenían el derecho de la propiedad, el poder participar en el gobierno, gozaban de libertades y derechos que eran muy envidiables. Vemos aquí que existía una gran desigualdad tanto para las mujeres romanas que no podían votar, o sea, no podían participar en la política, pero sí podían administrar sus propiedades. Ahora pasando por otro tema, pues en cierta parte, pues preocupantes son los esclavos que no eran libres, eran tratados como objeto, siendo vendidos, pasando de dueño en dueño, eran maltratados, violentados y torturados sin decir a aquellos personas que provenían de lugares conquistados por los romanos, como, como nosotros ya hemos estudiado en clases de derecho romano, vimos estos temas. Todo cambió con estas civilizaciones, pues se fue progresando hasta mejorando estas calidades y la Revolución Francesa y su declaración de los derechos humanos fue muy provechosa para nosotros como ciudadanos en 1789, donde incluían a todos y a todas, tanto hombres y mujeres con derechos civiles, políticos, económicos, por el simple hecho de ser seres humanos. Ahora, eh, consecuentemente, la mayoría de los países lo adaptaron en su constitución, como vemos ahora en México con nuestra constitución política mexicana, que
adapta esta Declaración de Derechos Humanos en sus artículos. Consecuentemente, con el paso del tiempo, fue incrementando, se podría decir, la desigualdad entre el ser ciudadano hombre mexicano y en otros países, que también el ser ciudadano mujer, porque sin olvidar que los primeros grupos de feministas se unieron para luchar por sus derechos. O sea, May, estas mujeres lucharon por nuestros derechos que ahora tenemos. O sea, imagínate qué gran tema, o sea, mujeres que murieron por nosotras, se podría decir, para lograr el derecho de votar y ser votadas, por decir algunas. Eh, pero el ser ciudadano es también participar en nuestra nación. Entonces, ¿qué te parece, Mai, si ahorita continuamos con nuestra plática y pasaremos con algunos datos curiosos, siguiendo con nuestra plática en unos momentos? Claro que sí, perfecto. Estos son algunos datos curiosos sobre los ciudadanos. Por ejemplo, ¿sabían que los morosos no podían votar en la antigua Grecia? Votar no estaba al alcance de todo el mundo, y mucho menos en la antigua Grecia. En esta época, solamente los varones atenienses que habían completado su formación militar tenían el derecho a votar en Atenas. La mayoría de la población estaba excluida, como por ejemplo los esclavos, los niños y las mujeres. En algunos casos incluso se suspendía el derecho al voto y la gente que tenía deudas pendientes. Y no solo era eso, la suspensión era hereditaria y podía pasar a los niños e incluso a sus nietos. ¿También sabían que en el Vaticano las mujeres no pueden votar? Es el único país en todo el mundo donde las mujeres aún no pueden votar. En ese territorio, las únicas elecciones que se celebran son para escoger al Papa, y en ellas solamente pueden votar los cardenales, que son todos varones. También sabían que en Atenas la mayoría de la población era esclavos. En Atenas vivían entre 80,000 y 100,000 esclavos, en promedio de 3 o 4 por hogar. Los más ricos llegaban a tener hasta 50. Constituían casi la mitad de todo Atenas. También sabían que la mayoría de los atenienses pagaba impuestos. La fiscalía de la democracia ateniense era progresiva. Los impuestos se basaban en un sistema de liturgia, que significa servicio público. Esto significa que solo los más ricos de la sociedad pagaban los gastos públicos, financiaban festivales, banquetes e instalaciones. Esto debía a que no se pagaban impuestos a las demás personas. Antes de comenzar, May, nos dimos la tarea de preguntarle al profe Mario Carvajal sobre, para él, qué es un ciudadano. Entonces, lo escuchamos y ahorita regresamos contigo, May. Mi nombre es Mario Carvajal Jiménez, maestro del Centro Universitario de Tonalá, en la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas. Me preguntan los compañeros qué es un ciudadano. Un ciudadano lo podemos ver desde diversos puntos de vista, pero el ciudadano es una persona con independencia de su nacionalidad. Es una persona con derechos y obligaciones en el lugar donde se encuentre, ¿verdad? El ciudadano tiene la facultad de disfrutar todos esos derechos que le otorga el Estado, pero también tiene la facultad de disfrutar su entorno, su familia, su modo de vida, la sociedad, todo aquello que se encuentra alrededor de él. Pero también tiene sus obligaciones. Un ciudadano, ¿verdad?, es aquella persona que debe de cumplir con los ordenamientos legales que existen en ese entorno donde está viviendo. Por lo tanto, esta persona denominada ciudadano, ¿verdad?, tiene que cumplir con esos dispositivos, en el entendido que también hay otros elementos que le pueden involucrar, como el cumplir con las normas morales, el cumplir con las normas
religiosas, pero sobre todo las normas jurídicas y sociales, que en cierta medida otorgan el rango de ciudadano a este ente, ¿verdad? Y este ente, por lo tanto, necesita en cierta medida mantener ese vínculo con la gente que lo rodea, ¿verdad? Con esa comunidad con la cual él está conviviendo. ¿Qué te pareció, May, los datos curiosos? Muy interesantes, ¿verdad? Sí, muy interesante, la verdad. Y es Ahora, algo que todas las personas debemos de estar informados y pues más que nada tener un poco de conocimiento sobre ello porque es algo de nosotros mismos. sí, eso sí. Ahora pasamos con el concepto de ser ciudadano. Es un concepto usado tanto jurídico, filosófico y político. Particularmente desde un punto de vista filosófico, por parte de un filosófico, Marshall, lo define como un estatus de estado, posición y condición que concede al miembro un pleno derecho de una comunidad. El, la ciudadanía solo la puede tener un ser humano. Y sí, May, es cierto, una planta o un animal no puede tener esta ciudadanía porque él no va a contribuir en sus impuestos. Em, por ejemplo, el habitante de una nación o que vive en una ciudad, eso es ser un ciudadano. Ser ciudadano significa participar en la vida social, política y económica de tu país de origen y de la sociedad. Como ciudadano puedes y debes informarte sobre lo que sucede alrededor de ti y de tu país. O sea, para aportar ideas, promover y apoyar cambios y mejoras en cuestión de expresar tu opinión con libertad y respeto. El ser ciudadano es también preocuparse por su gobierno, lo que, cómo se compone más que nada, crear cambios en nuestro país. Por ejemplo, May, en México puedes iniciar leyes, el crear iniciativas de ley poniendo nuevas medidas que ayuden al desarrollo de nuestro país. O sea, no es solo quedarnos sentados y escuchar lo que dice el gobierno y nada, o sea, también tenemos que levantarnos y ponernos activos en participar en nuestra nación, o sea, ¿qué más quisieran otras civilizaciones o otras épocas, otros países, nuestros derechos y nuestras obligaciones que tenemos como ciudadanos? También incluyendo que tanto hombres y mujeres somos contemplados iguales ante la ley, según el artículo 4 de la Constitución mexicana. Cabe resaltar, Mike, que ningún mexicano por nacimiento se le podrá quitar su nacionalidad, de acuerdo al artículo también 37 constitucional, pero sí puede perder la ciudadanía mexicana por aceptar un título nobiliario. ¿Qué te parece, Mike? O sea, un título nobiliario, por ejemplo, es que la reina, vayas a Inglaterra y que la reina Isabel te nombre la duquesa de Sussex. O sea, ahí sí puedes. No puedes adquirir un título o una función del gobierno de otro país. Primero tienes que pedirle permiso a tu poder ejecutivo, en este caso nuestro presidente AMLO de México, Sí. pero sí puedes participar o recibir consideraciones de un libro que tú hiciste o una investigación científica o de la humanidad. Por decir otro, también por lógica no puedes ayudar a otro país o gobierno porque es como darle la espalda a tu nación. Entonces, no estás cumpliendo con ser un ciudadano que, que trabaja conforme a su nación y para apoyarla en su nación. ¿Y qué tal, Mike? Cuéntame tú, cuáles son los derechos y obligaciones del ser ciudadano? Muy bien, muy interesante tu información, Monse. Gracias, Mike. Para ser un buen ciudadano debemos de conocer ciertos derechos que tenemos y ciertas obligaciones. Cabe recalcar que desde que nacemos tenemos derechos humanos, o sea, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a vivir una vida digna, pero a partir de los 18 años, estos derechos son otros que tenemos que tener en cuenta. En el artículo 35
nos dice que tenemos derecho a votar en las elecciones populares, al igual que poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, también tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de las instituciones. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. También a lo que tenemos derecho es al poder de ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público. Y algo muy importante también es que tenemos derecho a iniciar leyes en los términos y en los requisitos que señala esta Constitución y la ley del Congreso. Y por último, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Ahora pasaremos a las obligaciones. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, las cuales tenemos que cumplir. Tenemos la obligación de inscribirnos en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, por ejemplo, en la industria, profesión o trabajo. Alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y en las consultas populares, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, desempeñar los cargos que concejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las de jurado. ¿Qué te parece, Mon? ¿Tienes alguna opinión sobre estos derechos y obligaciones? Pues claro, May, o sea, en cierta parte nosotros somos muy privilegiados, o sea, con todos los derechos que tú mencionaste, ¿qué más quisieran otras, como ya dije, otras civilizaciones y otros países, otras personas de ciudadanos de otros países tener estos derechos? Imagínate, ¿qué tal que si nosotros no tuviéramos el derecho de votar? O sea, imagínate qué mala situación. Así es, y sería muy injusto, bueno, aparte de que años atrás así era realmente, Ujú. lo O bueno sea, que a través del tiempo, pues ujú. obviamente han cambiado las cosas y para nuestro bien, o sea, es un beneficio que todas las mujeres tenemos y es cierto, como tú lo mencionabas anteriormente, que gracias a unas mujeres que ahora no están aquí y nos dejaron ese derecho, o sea, tenemos que agradecerles de tal forma, tenemos que estar agradecidas porque antes no valía nuestra voz, o sea, no valía nuestro voto. Eso sí, o sea, vemos personas que, como en las últimas elecciones, yo participé en las elecciones para las candidaturas de senadurías y diputados, y nada más fue la mitad de las personas, o sea, de la lista nominal, nada más fueron la mitad. ¿Cómo ves? O sea, no se preocupan por su gobierno. Así es, la verdad es que, o sea, nosotros como ciudadanos también nos corresponde tomar pues poner nuestro granito de arena para que en el lugar donde vivamos, pues sea mucho mejor, pero hay gente que no le interesa, hay gente que no le, o sea, que es pura pérdida de tiempo, que va a hacer siempre lo que el gobierno quiere, o sea, siendo que si nosotros nos unimos y ponemos todo de nuestra parte, pues puede cambiar nuestro país, pero sí es algo muy complicado y es uno de los problemas que tenemos como ciudadanos. Sí, May, es cuestión de que nos pongamos el chaleco, de que somos ciudadanos y actuar ante estas dificultades. O sea, los ricos se están haciendo más ricos, los pobres se están haciendo más pobres. eh, Vemos que, o sea, preocuparnos por nuestro mismo entorno, particularmente, eh, pues como tú dices, en nuestras colonias, en nuestro estado, vemos como el gran desinterés de las personas en la vida política de su país. Pero pues en fin, May, muchas gracias por tu Muchas participación, gracias, Mon. información muy interesante. Igual tú, muchísimas gracias. Seguiremos con las otras secciones que los invitamos a escuchar, son muy interesantes y continuamos con nuestro podcast. Gracias, May.
Por nada, Mon, gracias a ti. ¿Y qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre uno de los supuestos en los que se encuentra el ciudadano como parte de un Estado. Pero, primeramente, ¿qué es un ciudadano? Pues bien, queridos oyentes, hoy los voy a sacar de sus dudas. Un ciudadano lo entendemos como un individuo integrante de una nación, el cual reside dentro de un territorio y adquiere derechos y obligaciones. Este además tendrá que reunir ciertos requisitos básicos, como es el tener 18 años cumplidos, lo cual a partir de esa edad se van a adquirir obligaciones y responsabilidades, pero también va a implicar mayores privilegios y derechos. Y también un modo honesto de vivir. Básicamente este modo honesto de vivir se trata de las generalidades que deben tener los habitantes dentro de un núcleo social. Es como un conjunto de elementos necesarios para llevar una vida decente y justa, como una connotación meramente moral. Bastante interesante, ¿no? Pero tú, Sonia, ¿qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Estos puntos que tocas pueden cambiar dependiendo del lugar donde se vive. Todo esto por las costumbres que puede haber en la zona y el pensamiento que se ha adquirido y mantenido por su población a lo largo de los años. En otros temas les hablaré de para qué sirve ser ciudadano de forma general y técnica. Por ciudadano entendemos toda aquella persona que tiene con el Estado un vínculo jurídico, político y anímico, es decir, quien es miembro activo de un Estado. En este caso sería como todas las personas que tienen obligaciones y derechos como tales. Completamente, creo que complementamos súper bien la información. Además de decirles que la ciudadanía mexicana se puede adquirir por dos supuestos. Chequen esto. Uno de ellos es por la naturalización, lo cual consiste en que un ciudadano de un estado adquiere la ciudadanía de un segundo estado. Esto puede ser tanto por residencia de manera legal, matrimonio, ascendencia directa, entre otros supuestos. ¿Qué tal esto? Y el segundo supuesto nos habla de la ciudadanía por nacimiento, lo cual implica que todo aquel individuo que nazca, tenga padres mexicanos por nacimiento o naturalización, se encuentre a bordo de alguna embarcación o aeronave mexicana, adquirirá genuinamente su ciudadanía. Bastante curioso. Así que chequen su artículo 30 de la Constitución, que ahí les va a hablar con más detalle de todo esto. Estoy de acuerdo con lo que menciona mi compañera Jacqueline. Continuando con el tema, ¿para qué sirve ser un ciudadano? Se habla de que sirve y da un poder maravilloso y que pocas personas saben aprovechar. Ese poder es aquella facultad de poder realizar actividades con plena autonomía, tomando decisiones responsables en el texto social en el cual te encuentres. Gozar de todo lo que conlleve ser parte de una sociedad en materia de educación, salud, trabajo. Asimismo, es tener aquella capacidad para asumir obligaciones frente a la sociedad en diversos ámbitos. Uno de ellos, y muy importante, es el político, dándote el privilegio de esta forma, de ser parte de un núcleo social en el cual tú tienes participación. Creo que cada uno de estos supuestos de participación ciudadana nos ayudan a poder formarnos como una sociedad y como miembros de un Estado. Así que seguimos escuchándote, Sonia. Bueno, y pasando con el siguiente tema, el cual es las formas de participación ciudadana, se habla de cómo se desempeñan las personas, habitantes y ciudadanos en la sociedad. Si no existiera la participación ciudadana, la democracia se debilitaría, es decir, perdería su representatividad y legitimidad. La participación permite además ejercer la ciudadanía en diferentes espacios, por ello es importante fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción del bien. La participación ciudadana es el conjunto de actividades de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Con estos últimos temas finalizamos el podcast. Agradecemos la participación de mis compañeras Mayra, Sara, Jacqueline, Sonia y el maestro Mario Carvajal y su servidora. Gracias por escucharnos.